Famoso tajamar los japoneses, ¿no? Sí, los japoneses fueron de mi época, justamente, cuando hicieron una obra de arte japonesa en un bañado que estaba ahí saliendo de la ruta hacia la pileta de la casita. Es una obra de arte en el sentido de la tradición de trabajo de los japoneses que convirtieron eso en un vergel, una cosa maravillosa. Ese fue el inicio de los japoneses con una huerta de primera, con una producción de tomates y de hortalizas extraordinaria. Usted hablaba de la década del 60 que llega a Las Marías, así que con don Fernando Estraz vio nacer muchas de las forestaciones actuales. Nosotros hicimos la primera forestación en el año 68. Ese fue el principio de la parte forestal de Las Marías. Plantamos todo el pino y todo el eucalipto que nos podamos imaginar en Cerro Verde, en Yoazá, en el Carmelo, en todos lados. Y hace unos años con Pablo Naranja decíamos, esos pinos los plantamos hace 30 años, unos pinos de un diámetro espectacular, que todavía se ven por ahí por el aserradero. Donde Copé en su vasta trayectoria recorría un poco el camino del Instituto Agrotécnico, pero llega un momento en que usted incursiona en la política. ¿Cómo fue? Sí, cuando se hace la elección de esa nueva época democrática en el 84, don Adolfo Navajas me invita con el Partido Demócrata Progresista a participar de esa elección, que felizmente ganamos por el 60% de los votos. Tal es así que en esa época estaba conformado el Consejo Deliberante de Virasoro por 9 miembros y nosotros de los 9 sacamos 6 miembros, teníamos mayoría absoluta. Fue una linda elección y una linda experiencia. Vuelta a la democracia, Virasoro Municipalidad de Segunda, la figura del presidente del Consejo y esas famosas reuniones con los concejales. ¿Se acuerda de algunos concejales cuando usted arranca en el periodo ese? Sí, cómo no. El señor Heinrich, el señor Ayala, Nacho Balbuena, y bueno, seguramente algunos de los que me estoy olvidando. Y no solo fue ese periodo, sino que después el pueblo de Virasoro lo vuelve a respaldar en una segunda gestión. Sí, en una segunda gestión con un intermedio. Yo fui presidente del Consejo en el 85-86, don Adolfo Navaja 86-87, y yo vuelvo a ser en el 87-88 por segunda vez. Ese periodo, ese segundo periodo no lo completé, lo completó mi amigo José Klein, porque tuve la oportunidad de ingresar a la Cámara de Diputados como diputado por un tiempo para completar el mandato del diputado de la Torre que había fallecido en un accidente. Quería tener esa experiencia que me sirvió de mucho también, a raíz de lo cual digo, de esa experiencia, que es mucho mejor el cargo ejecutivo, no el legislativo. El legislativo hay que estar preparado, en el sentido de tener paciencia, y yo medio no suelo tener paciencia, me gustan las cosas ligeras, apurado. Usted decía recién, respecto de esas reuniones con el Consejo. Sí, el municipio era de Segunda, yo no era intendente, era presidente del Consejo, a raíz de lo cual uno tenía que reunirse todas las semanas con el resto de los concejales. Y ese era un trámite desgastante, porque todas las semanas prácticamente había que rendir cuentas ante la oposición especialmente de todo lo que uno hacía en la semana. Entonces ya uno iba con mal carácter a las reuniones, porque la oposición en algunas oportunidades aprovechaba la reunión no para discutir y acordar, sino solamente para discutir. Pero bueno, son cosas que ya pasaron. Don Decopé, seguramente uno como jefe comunal dirigiendo los destinos de Virasoro
en esos 4 años de las 2 gestiones que le tocó, habrán habido obras que recuerda con cariño, ¿no? Sí, unas cuantas. Era difícil hacer obras en ese momento porque la coparticipación de la que vivíamos era escasa o nula. Me acuerdo siempre de la presencia de mi querido amigo Rulo Soto, que era tesorero, que abría la puerta del escritorio mío y me decía: mirá, Federico, hoy llegó de coparticipación 2,20 pesos. Al otro día me decía 3,74, la coparticipación no significaba nada. Entonces, con recursos nuestros, hicimos algunas cosas que hoy pueden ser insignificantes, pero que en esa época fueron importantes. Hicimos 16 cuadras de empedrado. Eso era increíble en esa época, porque primero que no había piedra adecuada, después que no había gente adecuada. Conseguimos un brasilero que nos esperaba a la mañana temprano cuando llegábamos a la municipalidad, y lo primero que decía era: quiero piedra, porque no dábamos abasto, la cantera había sido abandonada y lo que había ahí como rezago no era, lo tuvimos que adaptar a hacer empedrado. Después, otra cosa que salió bien fue la avenida Circunvalación Norte. Esa fue una linda obra que sirve ahora para un montón de cosas. Después algunas plazas, la de Yacaré, la Villa Vuelta del Ombú y algunas otras cosas. Arbolamos mucho, están los árboles que son el mejor recuerdo. Nos peleamos con el Invico por algunas casas que se hicieron. No sé exactamente cómo se llama el barrio ese que tiene casas de 5 dormitorios. ¿El 200? No, otro que se hizo después de las 200. Y una de las mayores peleas fue obligar al Invico a que esas casas de 5 dormitorios tuvieran 2 baños. No querían dar el brazo a torcer hasta que logramos eso, que también quedó en el recuerdo como una gestión positiva para la gente que hoy ocupa esas casas. Y bueno, algunas otras cositas que estarán en el recuerdo, pero trabajamos mucho. Además, bueno, siempre también ligado a todo lo que era la tarea agrícola, tuvo sus actividades privadas, no sé. Sí, después que yo me jubilé, armamos con mis hijos, Federico y Alfredo, una empresa de servicios forestales. Trabajamos mucho en eso. Le agregamos un vivero forestal importante, y aparte de eso empezamos a armar la chacra que hoy tenemos en Colonia Garruchos, con un yerbal y parte de forestación. En este momento mi hijo Federico está a cargo ya de la empresa de servicios con un vivero importante, y yo estoy haciendo de jubilado trabajo en la yerba, con un viejo sueño que yo tenía de trabajar en tecnificar, en el sentido de hacer cubiertas verdes, hacer fertilizaciones, todo controlado, todo bastante bien hecho, de lo que podremos dar cuenta seguramente el año que viene con datos sólidos ya de 5 o 6 años de historia graficada. Muchos testimonios lo recuerdan. También muchos dicen que fue quien sembró de verde las Marías. Usted hablaba de una entrañable amistad de Pablo Navaja. Pablo Navaja fue mi maestro. Realmente, con Pablo se aprendía todos los días. Un hombre completo, como técnico y como profesional del campo completo. No solo me enseñó a ver un montón de cosas, sino me enseñó. Él decía que hay que saber mirar, y es cierto, hay que saber mirar. No es cuestión de ver nomás, sino saber mirar. De eso uno saca conclusiones rápido en el entusiasmo del trabajo. Además, mucho menciona que era un tipo que era o sí o no, no había vamos a ver. Sí, fuera de serie. Fuera de serie. ¿Y alguna vez lo llevó a dar vuelta en los aviones de las Marías? Porque él también era piloto, ¿o no? Pablo. Era Arturo y Don Adolfo. Don Adolfo y Arturo, sí.
Con Arturo también tuvimos una relación muy especial, llegamos a ser socios de un emprendimiento de una planta de silos que tuvimos acá de acopio de una empresa que se llamó Agrosoja Virasoro, que tuvo un éxito grande en los mejores años de la soja de esta zona. También completamos el proyecto con un molino de harina de maíz, con el que también tuvimos buen éxito. Después eso quedó atrás. Y seguramente como hombre de campo y ligado ahí a todo el sector agrícola de Las Marías, vivió también la etapa floreciente de aquellas ferias ganaderas que se hacían acá del Según. Sí, claro, esa fue una de las etapas brillantes de Virasoro, que le dieron un soporte interesante a Virasoro en la región y en el país, le voy a decir. Desde entonces empezó a hacerse realidad aquella frase que hasta hoy se repite continuamente y que tienen experiencia los que van por ahí lejos de Virasoro. Cuando uno dice, yo soy de Virasoro, de Virasoro, eso le da al habitante acá una pátina de solidez, vamos a decir, interesante. Además, hoy, bueno, Virasoro habitado por mucha gente que vino de otros lugares, pero había que hacer patria también en esos momentos, los caminos de tierra, me imagino el sistema de salud, no habría tantos médicos, no había tantos odontólogos, el tema de la luz que muchas veces se cortaba a ciertos horarios, estaba todo por hacer. Estaba todo por hacerse. Y el crecimiento fue espectacularmente rápido. Mi madre, que ya murió hace unos años, vino acá, después que yo me radiqué en Virasoro, habrá sido en el 70. Y como ella vivió acá en el año 40, me decía, mirá, mi hijo, esto está exactamente igual a cuando yo estuve acá. Las casas son casi las mismas. Y de golpe, allá por el 71, 72, viene el boom de Virasoro. O un poco más adelante, pues. Yo me acuerdo, tengo una anécdota que vale la pena contar. Cuando estuve en la municipalidad, en el año 85, creo, viene un grupo de maestras jardineras a pedir ayuda de la municipalidad para celebrar el Día del Jardinero. Yo digo, sí, como no, encantado. ¿Qué necesitan? Y necesitamos galletitas y gaseosas. Bueno, cómo no. ¿Y para cuántos chicos? Para 500, me dijo. ¿Cómo? ¿Hay 500 jardineros en Virasoro? Sí, hay. Entonces le digo a mi buen amigo Caíto Montero, anda Caíto, ve la escuela a ver cuánta gente hay. Y era sorprendente la cantidad de estudiantes que había. Lo que indicaba en la proyección que la población de Virasoro había crecido espectacularmente respecto del censo del año 81, que era la última referencia que teníamos. 4.000 y pico de habitantes. Entonces nos entusiasmamos en hacer un censo municipal. Lo hicimos y nos dio 8.000 y pico, duplicaba la población. Me acuerdo que entonces, con el entusiasmo del dato, la conocí a Telva Galesio, que sigue siendo directora de Estadística y Censo de la provincia, y me dijo, mire, de Copet, su censo no sirve para nada, porque como nosotros no estuvimos acompañándolos con la Dirección de Estadística, no hay nadie que lo va a certificar. Vamos a hacer otro censo. Entonces, en el trámite de hacer un censo ya acompañado por ellos, se hace el otro censo ya en la época de don Adolfo, en la municipalidad, y resultan ya 12.000 habitantes, 4, 8, 12. Entonces Telva nos dice, cuidado que esto, si va así, dentro de poco tiempo ustedes van a tener 15.000 habitantes, que los va a habilitar como municipalidad primera. Y efectivamente en las fechas que ella más o menos estimó, se cumplieron los 15.000 habitantes y logramos el cambio de categoría de la municipalidad a categoría de primera. Como buen hombre que le gustaba todo lo que era las plantas, yo me acuerdo el eslogan de su gobierno, porque queremos hacer de Virasoro un pueblo lindo, y ahí tuvo el acompañamiento de Kiko Izorral, porque se parquizó mucho. Que tenía el mismo lema, a lo mejor no dicho, no escrito, se entusiasmó y participó de eso. Kiko y un montón de gente que nos ayudó, participó con nosotros
don Carlos Oderich y su señora Elba, a quien yo recuerdo mucho y a quien quiero mucho, doña Elba, también no solo nos ayudaron desde el INTA en la municipalidad, sino también, y de esto poca gente se recuerda, don Carlos y doña Elba fueron los primeros jefes de internado del instituto. Aunque parezca mentira, recién llegados se arma el primer instituto, el primer internado del instituto, que funcionaba donde es actualmente el Instituto Modelo, y don Carlos y doña Elba dirigían a los gurises, vivían ahí y los dirigían. Así que de eso a veces algunos pocos se acuerdan. Un dato muy interesante, porque muchos por ahí lo mencionan a Valerdi y otros más, pero no mucha gente, don Calvi y un montón de otra gente que también nos ayudó, pero doña Elba y don Carlos fueron los primeros. Seguramente cuando recorre Virasoro debe mirar muchos árboles plantados en aquellos años por indicación suya, y sabemos también que hace muy poco tiempo sobre la circunvalación sur también hubo una importante donación y lo vimos ahí plantando. Sí, pero el recuerdo más lindo que siempre tengo y que me impacta cada vez que paso por ahí son las tipas que están cerca de la estación. Esas son de esa época y bueno, son mías. Ese recuerdo, ¿no? Son cosas que quedan efectivamente y que lo marcan, ¿no? Así como recuerdos lindos. Y hace poco tiempo plantaron Lapacho, hizo una donación. Sí, se plantaron lapachos en la avenida Circunvalación. En realidad los regaló Celia Cabral cuando se jubiló, pero fueron lapachos de nuestro vivero. Su primer viaje en tren, ¿se acuerda? De mi primer viaje en tren, no. Seguramente nosotros nos fuimos de acá, de Virasoro, en tren, pero no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo de mi primer viaje en tren a Corrientes cuando fui a estudiar. Eran otros tiempos, años 51, donde yo decía ir a estudiar en esa época sí que era toda una aventura, sin los beneficios, las comodidades y las facilidades que hay ahora. Mi madre me llevó a la estación del Paso de los Libres, le recomendó al guarda y ahí me fui a Corrientes. En un viaje que de Paso de los Libres a Corrientes demoraba uno 24 horas, porque había que ir de Libres a Montecaseros, salir a las 7 de la mañana, a las 10 más o menos estaba Montecaseros y esperar a las 6 de la tarde una combinación de otro tren que venía de Buenos Aires para Corrientes. Entonces uno se iba en marzo y volvía en julio, no había ninguna otra posibilidad. Venía en julio para las vacaciones, se iba en julio y volvía en diciembre. Ahora hay más facilidades, los jóvenes viven mejor indudablemente, pero me acuerdo de ese primer viaje en tren. Además esos viajes eran eternos a Buenos Aires, porque el ferry había que... Claro, también hice esos viajes en ferry, y después el servicio que hacían no sé dónde era, en Uruguay, creo que se combinaba con un vapor y se llegaba en vapor a Buenos Aires, se hicieron todas las pruebas del mundo. Usted mencionaba a Alfredo y Federico, sus hijos, ¿nietos? Nietos tengo 8 nietos, 4 de Federico y 4 de Alfredo. Así que va a quedar el de Copé un tiempo. Bueno, don de Copé, nosotros queríamos mostrarle un poco a toda la gente de Virasoro, los que lo conocen de toda la vida, pero también toda la gente nueva que ha llegado a Virasoro, un poco su historia de vida, un rector del Instituto Agrotécnico por tantos años, recordado por todos los exalumnos, siempre hablan de don de Copé, intendente de nuestra ciudad, diputado provincial, pero por sobre todas las cosas, un gran hombre que ha aportado su esfuerzo, su trabajo al crecimiento de Virasoro. Gracias, Jorge. Yo estoy conforme, estoy contento. A esta altura de mi vida estoy contento. Estuve en el gobierno provincial también. Participé del Instituto del Profesorado de Virasoro, donde tuvimos la idea de crear una carrera. Desconocía hasta entonces que era el profesor de ciencias agrarias. Nosotros siempre dijimos que los que dábamos clases en las escuelas agrícolas éramos unos temerarios que no teníamos ninguna formación docente.
Entonces formamos en el Instituto Profesorado gente que realmente fue con conocimientos agrícolas y con conocimiento de docencia. Un ejemplo, tuvimos tanto éxito con nuestros egresados que todos los egresados del Instituto Superior de Profesorado como profesores de Ciencias Agrarias tienen cargos expectables en todas las escuelas agrícolas de Misiones. Y tuve la buena noticia hace pocos días que mi querido amigo Roque Jiménez, profesor del instituto, egresado del Instituto de Profesorado, está dando esta semana una conferencia en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Santiago del Estero. Eso es una satisfacción para los que tuvimos la idea de hacer eso y que demostramos que eso era valioso. Así que estamos hechos, Jorge. Ya lo creo, don Decopé. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hablaron de ti, tantas veces soñé con venir a cantarte. Mi guitarra templé, pero mi voz gorrión se volaba a otra parte. Pero hoy pude llegar cabalgando un corcel con alforjas de versos, Virasoro canción, verde reina del té que perfuma los vientos. Al llegar al portal, mi duende se escapó corriendo por tus calles, buscando el retumbar de un bombo carnaval soñoliento de baile. Dicen que Dios aquí se sorprende de hacer las mujeres más lindas, Fantescal e Irupé, y las otras también, las que alegran la vida. Fantescal e Irupé, y las otras también, como alegran la vida. Juanillo escuchará, estrellas guiñará, afirmando que es cierto. Virasoro el lugar donde Dios derramó su acuarela en el pueblo. La vuelta del ombú tal vez me encontrará besando a una muchacha. Pobrecito cantor, ando en busca de amor solo con mi guitarra, y llevaré al paretir un aroma de té perfumando mis ansias, y en mi boca el sabor de unos labios en flor, Virasoro, nostalgias, y en mi boca el sabor, caramelo de amor, Virasoro del alma.